Día 271. Libro de Samuel. Importancia del libro para los cristianos y estructura. Destacados historiadores modernos han considerado los libros de Samuel una de las mejores historias antiguas. La mención de libros escritos por profetas, el hecho de pertenecer a los profetas anteriores en la Biblia hebrea, la actividad cultural de los círculos proféticos y la interpretación dada a la historia de Israel indican en estos libros una estrecha relación entre el profetismo y la historia bíblica. Israel veía la historia como el desarrollo del plan de Dios, quien actúa y se revela en la historia. Moisés era profeta y en él se ve este sentir profético de la historia. El libro de Samuel desempeña un papel importante en la historia del Antiguo Testamento. Explica el tiempo crucial en el principio de la monarquía. Muestra la importancia de un rey fiel y obediente a Dios, que a la vez señala al rey perfecto que ha de venir. El capítulo 7 del segundo libro de Samuel es un capítulo clave para el resto del Antiguo Testamento, puesto que da la promesa a la línea davídica. En Samuel se ven, por los actos de Dios en su tratamiento con su pueblo escogido, las grandes doctrinas de la elección, la revelación, la providencia de Dios, la justicia divina, el perdón de Dios y el reino de Dios. Primer libro de Samuel. La historia comienza narrando las circunstancias del nacimiento de Samuel. Luego se alude al mal comportamiento de los hijos de Elí. Dios se revela al joven Samuel. Los israelitas son derrotados por los filisteos. El arca cae en manos de estos, que la retienen por 7 meses, luego la devuelven. El arca queda en Kiriat Jearim. Israel hace obras de arrepentimiento y logra vencer después a los filisteos. El pueblo, sin embargo, decide pedir a Samuel que les constituya un rey, como tienen todas las naciones. Dios lo concede. Saúl es ungido como rey. Después de una victoria contra los amonitas, la monarquía es confirmada. Saúl organiza el ejército y ataca a los filisteos. Estos contraatacan. Antes de la batalla, Saúl se impacienta, no espera a Samuel y ofrece un holocausto. Samuel llega y se irrita por este hecho y le profetiza: «Tu reino no será duradero». Jonatán ataca a los filisteos. En la batalla que sigue, Israel sale vencedor. Saúl pierde autoridad ante el pueblo, que no le permite ejecutar a Jonatán por un juramento apresurado del rey. Continúa la lucha entre israelitas y filisteos. Dios ordena a Saúl la destrucción de Amalec. Saúl vence a los amalecitas, pero se queda con lo mejor del botín y perdona la vida a su rey, Agag. Samuel lo reprende por no haber obedecido, diciéndole que como pecado de adivinación es la rebelión. Le dice que su reino sería pasado a otro. Samuel y Saúl se separan para no verse más. Dios ordena a Samuel ungir a David como rey. Se realiza un enfrentamiento con los filisteos en Efes Damín. El gigante Goliat desafía a los israelitas. David llega al campamento enviado por su padre. Se ofrece como voluntario y mata al filisteo con una pedrada. Jonatán y David entablan amistad. La canción de las mujeres que celebraban la victoria alaba más a David que a Saúl, lo cual enfurece a este. Saúl encarga a David deberes militares, buscando que muera en los enfrentamientos con los filisteos, pero este sale siempre vencedor. Saúl procura matarlo con una lanza, pero David lo evade. Mical, la hija de Saúl y esposa de David, lo salva de un intento de asesinato. David huye a Ramá. Jonatán y él hacen pacto. Saúl intenta herir a Jonatán cuando éste defiende a David. En Nob, David es recibido por el sacerdote Ahimelech. Luego huye a Gad, en tierra filistea.
donde se hace pasar por loco. Después va a la cueva de Adulán, donde se le une unos 400 hombres, todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban amargura de espíritu. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. David libra a la ciudad de Keila de un ataque filisteo y se queda en la ciudad, pero Dios le dice que Saúl le buscará allí y que los habitantes lo entregarán, por lo cual huye al desierto. Jonatán le visita. Saúl persigue a David, pero tiene que desistir momentáneamente en vista de que se había presentado un ataque filisteo. David mora en la ciudad de Engadí. Después, Saúl le persigue aún allí. David, pudiendo matar a Saúl en una cueva, no lo hizo. Luego, desde lejos, le hizo ver el hecho a Saúl. Muere Samuel. David, en el Carmelo, estuvo a punto de hacer una hecatombe con la casa de Nabal. Este muere, y David toma como mujer a Abigail. Saúl desciende al desierto de Zif, insistiendo en su propósito contra David. De nuevo, se presenta a David la oportunidad de matar a Saúl, y no lo hace, pero decide volver con su gente a Gad y ponerse a las órdenes del rey Aquís. Desde allí, hacía incursiones por los países vecinos enemigos de Israel, sin dejar testigos, y decía a Aquís que había ido a otra parte. Los filisteos lanzan una gran ofensiva contra Israel. Saúl, viendo el peligro de la inminente batalla, consulta a una pitonisa. Los príncipes de los filisteos se niegan a que David les acompañe. Al regresar a Siclag, donde moraba, encuentra que los amalecitas habían incendiado la ciudad y se habían llevado a todas las familias. David persigue a los amalecitas, los vence y recuperan el botín. La batalla con los filisteos se produce en el monte Gilboa. Saúl y sus hijos son vencidos y mueren. Segundo libro de Samuel. Al enterarse de la muerte de Saúl y Jonatán, David los lamenta en un poema. Consulta a Dios, quien le indica que vaya a Hebrón. Allí vinieron los ancianos de Judá y le ungieron por rey. Pero Abner, general benjamita, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo hizo rey sobre Galaad. Comenzó una guerra civil que duraría unos 7 años. En una de las peleas de esta, Abner mata a Asael, hermano de Joab y Abisai. David se fue fortalecido. Isboset y Abner tuvieron un altercado, lo cual condujo al primero a buscar la paz con David, entrevistándose con él. Joab se enteró del asunto y mató a Abner, vengando así a su hermano. 2 siervos de Isboset, al saber de la muerte de Abner, mataron a su rey y le llevaron la cabeza a David, pero éste los ejecutó. Vinieron entonces los ancianos de Israel y ungieron a David por rey sobre todas las tribus. David conquista Jerusalén de la mano de los jebuseos. Los filisteos iniciaron otra campaña, pero fueron derrotados en 2 ocasiones consecutivas. David intenta trasladar el arca a Jerusalén, pero el proyecto se frustra por la muerte de Uzá, que puso su mano sobre ella. David corrige los errores cometidos en el traslado y logra al fin llevarlo a cabo. David plantea a Natán el plan de construir una casa para el arca. Dios lo aprueba, pero dice que quien lo haría sería un hijo de David. David somete a los filisteos, a los moabitas, al rey de Soba y al de Damasco. Domina también a los edomitas. Investiga si había quedado alguien de la casa de Saúl y protege a Mefiboset, hijo de Jonatán.
se desata una guerra contra los amonitas a causa de una ofensa hecha por estos a embajadores de David. Los sirios participan del lado de los amonitas. David vence y los reyes sirios se le someten. Rabá, capital amonita, fue sitiada. Estando en Jerusalén, David cae en adulterio con Betsabé y luego ordena la muerte de su esposo, Urías. El profeta Natán reprende abiertamente a David por su pecado y éste se arrepiente. Ocurre después de esto la toma de Rabá. Amón, hijo de David, deshonró a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, hace venganza matando a Amón, pero tiene que salir huyendo hacia Jesús, donde permanece unos 3 años. Joab logra al cabo de este tiempo que David perdone a Absalón. Este regresa a Jerusalén, pero comienza a urdir una conspiración contra su padre. David tiene que salir huyendo de la capital, pero deja amigos con la encomienda de transformar los planes de Absalón. Cuando huía, David recibe ayuda de varias personas, así como maldiciones de parte de Simei, una benjamita. En Jerusalén, Usaí, amigo de David, logra confundir el consejo de Aitofel, consiguiendo así un tiempo precioso para que el rey pudiera alejarse y recomponer sus fuerzas. Al plantearse la batalla entre los que seguían a Absalón y los que le eran fieles a David, el primero es derrotado y muerto, lo cual David lamenta. David comienza a buscar la reconciliación del pueblo. Ofrece a Amasa, general de Absalón, el puesto de jefe del ejército, pero Joab lo asesina. David perdona a Simei, el que lo maldijo, y agradece a los que le ayudaron cuando la rebelión de Absalón. Poco después, sin embargo, se produce otra rebeldía en la tribu de Benjamín, comenzada por Seba, sitiado en Abel Bet Maaca. Seba es muerto por los habitantes de la ciudad. Vino un hambre a la tierra de Israel y David consultó a Dios para saber la causa. La razón estaba en una injusticia que se había cometido contra los gaabonitas en tiempos de Saúl. Estos pidieron venganza en las personas de los descendientes de ese rey, los cuales fueron ejecutados, y se perdonó a Mefiboset. David escribe un cántico de alabanza a Yahvé por haberle librado de sus enemigos. Se narran varios episodios de los hombres de guerra más famosos de David, pero el rey fue incitado a hacer un censo. Joab se opuso, pero la palabra del rey prevaleció. Al terminar este censo, David sintió que había hecho mal. Dios le dice, a través del profeta Gad, que sería castigado. Comienza una peste en Israel. David ruega perdón a Dios y Gad le ordena hacer un sacrificio en la era de Arguna, un jebuseo. David compra el terreno de Araúna, levanta allí un altar y ofrece sacrificios, y cesa entonces la plaga.